Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este video de esta semana. Eh, y bueno, en este tema pues es algo bastante básico, pero va a ser muy fundamental, sobre todo porque tiene un origen bastante práctico. Cuando la animación inició, pues había muchas cosas que estaban pues no determinadas, ¿no? Y aún siguen sin ser limitantes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que podemos considerar que es una limitante, que se ha venido modificando de acuerdo al avance de la tecnología o incluso al avance de las posibilidades, es la frecuencia de cuadros por segundo, ¿no? O el frame rate, lo que nosotros conocemos, que normalmente para una animación puede ir en un mínimo de 24 hasta un máximo de 32 o de 60 cuadros por segundo, ¿no? Lo cual es una diferencia bastante abismal porque pues eso lo lleva solamente pues el video. Normalmente 25, 30 son fotogramas que pues podemos considerar y después pues podemos ver, por ejemplo, de hecho, déjenme, creo que aquí tengo una comparativa de, de fotogramas por segundo, donde ustedes pueden ver que la diferencia que puede haber, ¿sí? En cuestión de reproducción. ¿Ok? Eh, déjenme les muestro. Eh, ok, no, no es esta. Para pa, pa, pam. No. Y diferencias de los fotogramas. Digo, es que no lo tenía considerado. No lo tenía considerado, pero es una referencia. A ver. ¿Sí? Bueno, creo que este nos puede servir. Que en realidad, bueno, es em, una referencia de cómo los... no está aquí, pero no voy a perder mucho tiempo, ¿no? Que el ojo está adaptado para que vea a una máxima de 24 cuadros por segundo. Y entonces en eso, pues nosotros podemos hacer variaciones. Hay secuencias que se pueden grabar a 12, a 18, a 24, a 30, a 32 fotogramas por segundo. Pero eso va a depender mucho de quién la realice y que el tiempo que tenga para realizar. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con los principios de la animación. Dice, la animación es un proceso que genera una sensación de movimiento en dibujos o fotografías. Consiste en la proyección de fotografías o dibujos que tienen un cambio mínimo, los cuales al ser reproducidos a cierta velocidad dan la ilusión de movimiento. Y ante esto, pues nosotros podemos ver que tenemos dentro de estos elementos, pues que algunos objetos tienen una variación muy pequeña que nosotros vamos a poder visualizar y vamos a poder identificar que está habiendo esa variación y vamos a pensar que se está moviendo por sí solo ese elemento. Pero en realidad, pues no tiene vida, ¿no? Estos elementos no son. Para eso, nosotros podemos tomar de referencia los principios básicos de la animación. Estos principios básicos de la animación fueron determinados por Ollie Johnston y Frank Thomas, que fueron dos de los primeros dibujantes de Disney, y los cuales aplicaron estos principios en todas las obras en las que participaron, lo cual es bastante meritorio porque es gente que tenía un talento y que no solamente se lo quedó para ellos, sino que lo compartieron. Eh, de hecho, ellos tienen un libro que se llama The Drawing Animation, si mal no recuerdo. Ese sí, déjenme buscárselos. Ay, déjenme buscarlos. Se llama The Drawing Animation. Ah, a ver, vamos a ver. Frank Thomas, Thomas y Ollie Johnston. De hecho, se llama La ilusión de la vida. Perdón, estaba bien mal. Frank Thomas y Ollie Johnston tienen esta parte. Este es el libro. Ay, este libro.
Perdón, es que mi mouse está fallando. Este libro no tiene un precio muy caro para lo que es. Este, y en este caso, pues es un libro que está bastante bien y habla pues de todas estas técnicas, ¿no? Sobre todo de la participación de estos personajes en esta historia, ¿no? Frank Thomas y Ollie Johnston, aparte, pues bueno, son bastante eh, identificados por ser maestros de algunos de los directores más importantes, incluso fueron maestros de el fundador de Pixar, ay, se me fue el nombre, John Lasseter, de Tim Burton, de Brad Bird y de otros tantos directores que hoy en día, pues bueno, liderean el, el campo de la animación, ¿no? Entonces, estos 12 principios no son absolutos, pero sí son una guía y una referencia para que nosotros podamos tomarlo y hacer animaciones que tengan ese enganche con el público. ¿Ok? El primero de estos principios es estirar y encoger, que básicamente es la exageración y la deformación de los cuerpos como si fueran flexibles. Sirve para lograr un efecto más cómico o más dramático. Y bueno, este principio de estirar y encoger, pues fue utilizado mucho para generar secuencias donde evidentemente eran cosas increíbles, o sea, eran cosas fantasiosas, ¿no? Como por ejemplo que los brazos de Mickey Mouse se pudiesen estirar tanto que, pues no sé, cuando se recogían estaban todos guangos y parecían unos mecates, ¿no? O, por ejemplo, que alguien podía comer tanto que podía inflarse, ¿no? O que podía ser tan pequeño que se encogía. Entonces, este principio de estirar y encoger, pues da una cierta, eh, pues, incredulidad al dibujo animado, ¿no? Uno de los maestros, que es Richard Williams, utilizó todos estos principios para la creación de Roger Rabbit, donde él fue el que animó y dibujó a este personaje. Y fue algo bastante interesante. Si no han visto la película de Roger Rabbit, tienen de tarea ver película de Roger Rabbit. Entonces, este es el primer principio y es como que el más básico para la aplicación de esto, ¿no? Luego viene la anticipación. Dice, se anticipan los movimientos del personaje para preparar al espectador y anunciar una acción que está por ocurrir. Y bueno, esto lo podemos ejemplificar como alguien que va a despegar, por ejemplo, Superman, eh, se agacha primero y agarra impulso para poder levantar el brinco y poder volar, ¿no? O por ejemplo, alguien que va a lanzar una pelota, pues tiene que agarrar vuelo para después poder lanzar la pelota, ¿no? O alguien que, por ejemplo, va a explotar de coraje, pues se empieza a tensar y después se empieza a poner rojo y entonces ahí ya genera a esta acción, ¿no? Esta acción de anticipación es un poco de preparación. Una cosa que se recomienda es que no se pongan varias cosas al mismo momento a cuadro para que no le robe la atención a este principio. ¿Ok? Puesta en escena. Dice, con este principio traducimos las intenciones y el ambiente de la escena a posiciones y acciones específicas de los personajes. Un poco como la anterior, pero en este caso es cuando los elementos aparecen, cuando ya están a cuadro o cuando van a aparecer a cuadro. Por ejemplo, tú ves una ventana y te esperas que algo salga de ahí. La famosa escena de Ratatouille del inicio de la película, ¿no? Donde está todo muy calmo, muy tranquilo, etcétera, en una villa campirana y todo. Y de repente se escucha un grito, un disparo, ¿sí? Y y sale de la ventana, sale Remy con un libro encima. Y entonces, pues empieza a decir, ¿no? Empieza a platicar su historia. Entonces, esa es la parte, ¿no? Como que la puesta en escena, como que nos enfocamos en algo que va a pasar y ahí resulta que hay una aparición de un elemento. Ay, me fui una. Acción directa y pose a pose. Ok, perfecto. Esta es una técnica que se utiliza, un principio que se utiliza, por ejemplo, para determinar diferentes eh, posiciones o diferentes acciones dentro de un elemento. Dice, en la acción directa
creamos una acción continua paso a paso hasta concluir en una acción impredecible. En la acción pose a pose, desglosamos los movimientos en series estructurales de poses clave, es decir, el pose to pose hace un punto de referencia, otro punto de referencia y otro punto de referencia. En la acción directa lo vamos haciendo uno tras otro, ¿sí? Lo vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la de pose a pose es 1, 5, 10. Si tenemos puntos clave. Esto, pues, para algunos es mucho más práctico. De hecho, para los que hacen animación a nivel profesional, es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque cuando hacen la animación, hay alguien que se encarga de hacer estos puntos claves de animación con un nivel de detalle espectacular. Luego vienen los intermedios, que son pues algo que va a estar entre el 1 y el 5. Vamos a poner en el 3, ¿sí? Va a estar ese fotograma. Y entre el 5 y el 10, en el 7 punto, va a estar el otro fotograma. Es decir, hay personas que se dedican a hacer esos fotogramas y les van dando mayor o menor cantidad de detalles. ¿Por qué? Porque en este caso ese fotograma va a permitir que las cosas se vean mucho más creíbles o más con mayor pues énfasis. Lo demás, pues a veces lo ponen como un poco más de relleno. A veces abusan, ¿no? A veces abusan en no darle tanto detalle, pero la gente que es observadora se da cuenta de ese tipo de detalles. En el pose a pose, digo, en la acción directa, pues corres el riesgo de que de repente los elementos pues no terminan a como tú pensabas pues tienes que reajustar. Entonces, eso también puede ser un problema, ¿no? Más que un beneficio, puede ser un problema. Al final les voy a compartir un enlace de un video que les puede explicar con ejemplos esto. No lo puedo poner yo porque si lo pongo YouTube a mí me puede sancionar. Entonces, pues se los voy a platicando un poquito, ¿no? Acción continuada y superposición dice diferentes cosas se mueven a diferente tiempo. Cuando la masa principal de un carácter se detiene, las demás partes continúan moviéndose hasta alcanzar a la masa principal. No todas las partes del personaje se detienen al mismo tiempo. Y en este caso es, bueno, cuando un objeto, por ejemplo, yo brinco y resulta que tengo una playera muy holgada. La playera no se va a detener cuando yo me detengo. La playera a lo mejor sigue teniendo un movimiento. ¿Por qué? Porque es la inercia que tiene este cuerpo. O por ejemplo, si yo traigo una vara y después nada más simplemente la paro en seco, esa vara se va a quedar ahí. No, la vara va a tener un resorteo porque es natural, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son acciones que continúan aún a pesar de que se detiene la acción. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, llegan, ¿no? Y de repente entra alguien empapado de que estaba lloviendo afuera. Y entonces entra empapado. No entra ya con la ropa seca. Pues gotea o está haciendo algo más o simplemente está demasiado pegada al cuerpo la ropa en señal de que estaba mojada. ¿Sí me explico? O sea, como que darle, seguir manteniendo esa continuidad de lo que estaba pasando anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, pues es parte de la narrativa que estamos generando con estos elementos. Aceleración y desaceleración de entradas y salidas graduales. Una cosa no se para de golpe. Bueno, sí se para de golpe, pero normalmente va a terminar en una secuencia donde cuando tú frenas, no frenas directamente. O sea, vas bajando la velocidad hasta el punto donde te quieres detener. Esto es desaceleración. Y aceleración es lo mismo. Cuando tú le das a un coche, el coche no empieza a 100. Puede ser que a lo mejor en un corto tiempo puede ser que arranques con una buena velocidad, pero vas a estar de cero, entonces desde un cuerpo en reposo a un cuerpo en movimiento. Entonces ahí empieza a llamarse aceleración. Lo mismo, cuando yo me voy a levantar, por ejemplo, no me doy el brinco, no. Voy a agarrar un soporte y voy a estirar mi cuerpo y me voy a levantar. Entonces, a eso se le llama aceleración, es decir, de lento a rápido y de rápido a lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso es como las cosas se mueven físicas, en la física natural, en la física del mundo real. Entonces, es importante nosotros poder tenerlo esa referencia.
Dice, se trata de acelerar el centro de la acción y ralentizar el principio y el final de la misma. Pues sí, o sea, cuando nosotros vamos teniendo ese elemento, pues vamos optimizando. Arcos, dice, al utilizar trayectorias en arco para animar los movimientos de nuestro personaje, le estaremos dando una apariencia más natural y fluida, ya que la mayoría de las criaturas vivientes se mueven en trayectorias curvas, nunca en líneas perfectamente rectas. Simplemente el vaivén de una persona. Una persona camina así y entonces va haciendo esto. O sea, va de arriba a abajo, arriba a abajo. Va haciendo como que un brincoteo, ¿no? Evidentemente, de acuerdo, por ejemplo, en la masa, por ejemplo, puedo ser más pesado, más pausado, la onda más larga, o si es un conejo, por ejemplo, es mucho más rápido, mucho más ágil y evidentemente mucho más movido. Entonces, esa es la función que los elementos, por ejemplo, no, si yo hago este movimiento, ¿sí? Aquí ya hay un arco, aquí hay un arco, este que se está mostrando, porque es un movimiento curvo, ¿ok? Y de hecho de ahí vienen los principios de curvas de animación, ¿ok? La acción secundaria, dice, consiste en pequeños movimientos que complementan a la acción principal y de hecho son consecuencia de ella. Es algo que puede estar pasando, ¿no? Por ejemplo, como eh, volvemos a la escena, está lloviendo, ¿sí? Y la persona entra. No va a dejar de estar lloviendo. Si hay una ventana, no va a dejar de estar lloviendo, ¿sí? Pero tampoco va a estar lloviendo de la misma intensidad adentro de la casa o del lugar a donde entre el personaje. Por ejemplo, el viento. El viento sí que, por ejemplo, se cuela por las rendijas de las puertas, de las ventanas, pero no es algo que le robe la atención a la acción principal. Si es necesario, pues sí tiene que haber una parte de este viento que entra, ¿no? Vean, por ejemplo, La espada en la piedra. Es una película que tiene todos estos principios aplicados. Y los aplica de una manera muy magistral, que es una película que sigue vigente y que sigue teniendo esa atractivo en cuanto a animación. Entonces, la acción secundaria es eso, acciones que pueden estar, complementan a la acción principal, nunca robándole la atención a la acción principal. Noción del tiempo, dice, se trata de la noción del tiempo, de saber cuánto tiempo han de tardar las cosas para que ocurran. El ritmo da sentido al movimiento, el tiempo que tarda un personaje en realizar una acción o las interrupciones y dudas de los movimientos definen la acción. En este caso simplemente es que cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en desplazarse una bola de boliche y cuánto tiempo tarda en desplazarse una pelota de plástico. Las masas son diferentes, aunque puedan tener la misma forma, el peso de una es mayor a la otra. Por lo tanto, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, la bola de boliche va a tardar más. Son de esas cosas impredecibles que pasaban con el coyote y con el correcaminos, que de repente explotaba algo y el coyote se quedaba así como que, ay, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. No cayó. Y se va a mover y ¡pum! Le cae la piedra, ¿no? O sea, dices tú, ah, caray, pero sí debió haber caído cuando al momento de que pasó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente conocemos y vemos las dimensiones y decimos, es una piedra, o sea, por más que la avientes muy lejos, va a caer lo más rápido posible con una aceleración mayor, ¿no? Bueno, pues eso es también poder jugar con esos elementos del tiempo, masa, y volumen, ¿no? El otro elemento es la exageración. Dice, acentuar una acción generalmente ayuda a hacerla más creíble. Es un principio que se aconseja usar en mayor medida cuando más cartoon sea nuestra animación. Y esa cosa, esta es una de las cosas que, por ejemplo, me gustan de series que son animadas, que antes eran series normales, ¿no? Por ejemplo, la del Chavo animado. Me gusta porque en el Chavo, pues sí, se veían muchas cosas como que muy fingidas y caídas muy, no reales, ¿no? Pero cuando ve que hace el chavo 20 marometas y cae de sentón o cuando está malabareando con muchas cosas y de repente tira todas y se resbala. O sea, es eso, ¿no? Poder utilizar este principio para poder generar a lo mejor algún chiste, a lo mejor
algún evento gracioso, algún evento, algún gag o alguna situación que permee de manera favorable en la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, la exageración es parte de esto. O cuando se aplastaban la mano y de repente les hacía la mano, una mano grandota que estaba así, ¿no? Como que les temblaba. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es parte de esa exageración. Dice dibujos sólidos en una animación de ciclo de caminando. La cadera del personaje baja cuando ninguna pierna está levitando. Que vaya al suelo. Que cuando ninguna pierna está evitando que vaya al suelo. Por el contrario, una vez iniciado el contacto con el suelo y cuando esa fuerza es transmitida a la cadera, debería dejarse de ver una mínima rotación y esta empezar a subir. Y básicamente es que utilizamos no dibujos planos. O sea, bueno, hay casos, ¿no? Por ejemplo, South Park es uno de los casos más este, viables que hacen este tipo de cosas, que son planos. Planos, no hay sensación de volumen. Sí hay una sensación de profundidad, pero al final de cuentas es una profundidad pues ficticia, es intencional y que todos los elementos son planos. De hecho, los vemos de perfil o de frente, pero siempre planos. Si tuvieras, por ejemplo, los picapiedra normalmente tienen una vista tres cuartos, ¿sí? O los primeros dibujos animados tienen esto. ¿Por qué? Porque querían dar esa sensación de volumetría, de profundidad, que pues le diera un poco más de carácter a estos elementos. Y por último, lo que es la personalidad o la apariencia. Este es un punto que tiene que ver mucho con el estilo de cada dibujante, de cada animador, de cada creador de personajes, ¿no? Y dice, se trata de proporcionar conexión emocional con el espectador. La forma de ser nuestro personaje debe ser coherente con su forma de moverse. Y también aquí es que no todos los personajes necesitan tener la misma forma para funcionar. Incluso puedes variar de formas, pero conservar el mismo estilo. Si el trazo es grueso para todos los personajes. Si todos los personajes tienen el mismo estilo de dibujo, pero con su personalidad o con su estructura formal diferente, puede funcionar, ¿no? Cuando mezclas muchos estilos de dibujo en una misma serie, ahí puedes encontrarte pues varios problemas, ¿no? Entonces, pues evidentemente siempre será mejor tener esta referencia de que sea un mismo estilo. ¿Ok? Bueno, chicos, esos son los 12 principios de la animación. En la descripción del video les voy a poner el enlace a un video que pueden ver y que les recomiendo que vean con los ejemplos que están. Está en inglés, pero está subtitulado, entonces pueden ver un poquito más de esto. Eh, También subiendo este video les voy a subir la actividad a realizar para nuestra primera actividad de este curso, ¿sí? Que básicamente va a ser a partir de dibujar. Puede ser dibujo digital, puede ser dibujo físico a mano sobre papel, de acuerdo a las posibilidades y a las herramientas que tengas. ¿Ok? Pero ya les explicaré un poco más a detalle en la actividad. Entonces, cuando vean el video, terminen de ver el video, váyanse a ver la actividad. Si, bueno, evidentemente ya están viendo este punto. Si tú eres compañero y le dices a los demás, diles primero vean el video para que entiendan la actividad y después vayan a hacer la actividad. Porque si van a ver la actividad y antes del video no le van a entender. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí este tercer video. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Hasta luego. Bye bye.